Hola, buenos días. Hoy voy a revisar la práctica 8 del laboratorio y resolverla, por si acaso eso os ayuda. Muy bien. em, lo primero que dice es que crees un programa que compruebe si existe un fichero llamado temperaturas.dat. Este fichero, dada que la extensión no es txt, suponemos que es un archivo binario. ¿Vale? Dice que si no existe, se tiene que abrir el fichero de la práctica anterior, mindailytemperatura.txt, y escribirlo en binario. ¿Vale? Si al abrirlo, si existe, entonces lo que hay que hacer es em, comparar el contenido del binario con el contenido del txt. ¿Vale? Y luego, para comprobar si funciona bien, pues nos piden que modifiquemos el archivo del txt y veamos si dice que está bien o está mal. ¿Vale? Y hay dos extensiones aquí. La primera es hacer que coja los nombres por línea de comandos y la segunda es ponerlo todo en funciones. ¿Vale? La línea de comandos no lo voy a hacer, simplemente sería coger el nombre y donde ponemos el nombre directamente poner argv1 y en el segundo nombre argv2, ya está, nada más. Y ponerlo todo en funciones, en principio no lo voy a hacer. Cuando pasemos a la segunda parte del ejercicio, eh, para hacerlo bastante más cómodo y comprensible, sí que lo haré. ¿Vale? Esta es la segunda parte, la veremos luego. Muy bien. Vamos al código. Aquí lo tengo todo dividido en tarjeta, en carpetas. Y aquí está main.daily.temperature.txt, que es donde están las temperaturas. Y aquí tenemos el ejercicio, que lo he llamado Lab 8 paso a paso, y las funciones que las he metido aquí. Eso será para la segunda parte, pero vamos, está aquí. Aquí los tengo todo abierto y aquí está la 8 paso a paso. Muy bien. Vamos a ir directamente al main. Lo primero que nos dice es que crear un programa que compruebe si existe un fichero llamado temperaturas.dat. Con lo cual, aquí tenemos el fichero, un puntero a un tipo file, que lo inicializamos a null y lo intentamos abrir. ¿Vale? Como lo estamos abriendo con solo lectura, si ese puntero se queda en null, quiere decir que no lo ha podido abrir. Es decir, si el puntero al file sigue siendo null después de hacer la llamada fopen, es que no lo ha podido abrir porque no existe. ¿Vale? Entonces aquí haremos la parte de crear ese fichero binario. Y si vamos un poquito más abajo, aquí tenemos la otra parte. Si el fichero no es null, es decir, si existe, entonces lo comprobaremos. Comprobaremos que es igual. ¿Vale? Vamos a la parte de arriba. Aquí estamos. Bien. Cuando llegamos aquí, en principio, hemos intentado abrir temperaturas.dat, no hemos podido, con lo cual ahora creamos un puntero a un file y abrimos el fichero txt. Si el fichero txt, el puntero a ese fichero sigue siendo null, es que no lo ha podido abrir porque lo hemos puesto en otra carpeta, no lo ha encontrado, tenemos un error en el nombre del fichero, lo que sea. Nos dice que es un error y voy a terminar el programa diciendo, voy a poner en pantalla que ha habido un error, que no se encuentra el archivo y termino el programa con un return -1. Si llego hasta esta línea quiere decir que no hay ningún error, porque si no hubiese salido por aquí. ¿Vale? Con lo cual, en este punto ya tenemos abierto el fichero txt y en principio es válido. Vale. Aquí lo que hacemos es abrir temperaturas.dat en modo escritura. En este modo, si el fichero no existe, se crea. Si por alguna razón, la que sea, no se ha podido crear, nos dará un error y terminamos. Y no seguimos más allá. ¿Vale? En este punto, asumo que no ha habido ningún error. ¿Vale? Aquí he puesto un else, pero no sería necesario. Si llega hasta aquí es porque no ha salido con esta return. Pero bueno. Aquí tenemos en cuenta que este fichero es válido. ¿Vale?
Entonces lo que vamos a hacer es copiar los datos del fichero de texto al fichero binario y para ello vamos a usar un registro, una estructura donde vamos a ir guardando todos los datos. Si nos fijamos, aquí tenemos el año, el mes, el día y la temperatura que hizo ese día. Pues aquí guardamos una estructura para que contenga el día, el mes, el año y la temperatura. ¿Vale? Aquí está. Creamos esa estructura, la hemos llamado temp porque es algo temporal que lo iremos llenando. Y vamos a usar una variable para ver cuántos datos hemos leído del txt. Vale. Aquí hacemos un do while hasta que el fichero del txt hayamos llegado al final. Y en ese do while lo primero que hacemos es leer. Leemos del fichero de texto. ¿Vale? Como está escrito de una manera estructurada, usamos un scanf y vamos a leer 1, 2, 3 enteros y un float, que lo guardaremos en año, mes, día y temperatura. Y en principio hemos tenido que leer 4 datos. Si hemos leído 4 datos, los escribimos en el fichero de binario. ¿Vale? Si los datos que hemos leído son válidos, los mostramos por pantalla para tener una referencia visual de lo que estamos leyendo. Y aquí usamos fwrite para escribir en un fichero binario. Fwrite escribe la estructura de golpe. Le decimos que temporal lo escriba en el fichero binario y solo va a ser un array, un elemento. ¿Vale? Fwrite se usa sobre todo para escribir arrays. Entonces le decimos el tamaño de cada elemento y el número de elementos que queremos copiar. En este caso solo queremos copiar un elemento. ¿Vale? El tamaño de cada elemento y el número de elementos que queremos copiar. ¿Vale? Y la dirección del primer elemento. En este caso solo copiamos una cosa. Y esto se va repitiendo mientras el fichero de texto no lleguemos a su final. ¿Vale? Cuando ya hemos llegado al final del fichero de texto, se supone que hemos escrito todo en el fichero binario y entonces ahora ya podemos cerrar el binario y cerrar el fichero de texto. ¿Vale? Lo vamos a probar. Vale. Lo compilamos y lo ejecutamos. ¿Vale? Aquí van saliendo todos los datos que he ido leyendo mientras los he estado copiando. Perfecto. Ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte nos dice que si existe el archivo hay que comprobar que el contenido del fichero de texto sea el mismo que el contenido del fichero binario. Vale. Vamos a usar dos registros, uno temporal para el txt y otro temporal para el binario. Vamos a cargar la información en los dos registros y los comparamos. Muy bien. El fichero de texto, aquí tenemos su puntero, aquí lo abrimos en modo lectura. Si hay algún problema, decimos que hay un error y salimos y no seguimos. Con lo cual aquí asumimos que no ha habido ningún problema y este fichero se ha abierto apropiadamente. Vamos a compararlos. Leemos la información del txt con un fscanf porque la información está estructurada con espacios, tabulaciones, con guiones, etc. Y leemos el año, el mes, el día y la temperatura. Y leemos el binario. Sabemos cuánto ocupa un registro, pues leemos un registro de este tamaño. Ya está. Y lo va a guardar aquí. Vale. Ahora, mientras no lleguemos al final del fichero binario y el fichero de texto, comparamos lo que hemos leído. Si el año es distinto, o el mes es distinto, o el día es distinto, o la temperatura es distinta, decimos que hay una diferencia. ¿Vale? Si alguna de las variables es distinta, decimos que hay una diferencia.
esta operación la hemos hecho con la información que hemos leído aquí arriba. Ahora volvemos a leer, ¿vale? Y en principio volveríamos a dar la vuelta y volveríamos a a comparar. Aquí he escrito estas dos líneas para saber exactamente lo que está leyendo, ¿vale? Esto me va a mostrar la información de todas las líneas que vaya leyendo y esto me va a ir diciendo si ha llegado al final del fichero binario, si ha llegado al final del fichero de texto y cuántos datos ha leído del fichero binario y cuántos datos ha leído del fichero de texto. Estas dos líneas las he puesto cuando estaba haciendo pruebas y asegurándome de que lo hacía todo bien. Ahora mismo las podría quitar. ¿Vale? Vale. Si ha llegado a este punto y el fichero binario no ha llegado hasta el final, es que hay más datos en el fichero binario que en el TXT. Lo mismo pasa aquí. Si ha terminado el while y el fichero de texto no ha llegado a su final, es que hay más datos en el fichero de texto que en el fichero binario. En cualquiera de los dos casos se lee un mensaje y ya está. Luego se cierran los ficheros y se acabó. Vamos a guardarlo, lo vamos a compilar y lo ejecutamos. ¿Vale? Aquí compara los ficheros, no me ha salido ningún mensaje más, así que asumo que son iguales, porque no ha salido este mensaje diciendo que hay algún dato diferente, ni ha salido este mensaje diciendo que hay más registros en el DAT que en el TXT, ni este que se dice que hay más registros en el TXT que en el DAT. Bueno, esa sería la primera parte. Vamos a ver la segunda parte. La segunda parte me dice que modifique el programa y si encuentra alguna diferencia entre el contenido del fichero binario y el contenido del fichero de texto, que corrija el binario y que use las funciones fseek, ftel, rewind. Estas funciones lo que me permiten es moverme dentro del fichero. Fseek me ayuda a reposicionarme dentro del fichero, ftel me dice el tamaño o la posición en la que está en este momento y rewind pone, digamos, el marcador interno que te va diciendo hasta dónde has avanzado dentro del fichero de texto, lo vuelve al principio. Y para comprobar si el programa funciona, modificar el fichero. Eso no lo hemos hecho antes, vamos a hacerlo ahora. Aquí en el fichero de temperaturas puedo coger una fecha, por ejemplo, cambiarla y ahora si vuelvo a pasar este programa me dice que hay una fecha diferente. En el binario es del año 91 y en el TXT es del año 93. Vale. Muy bien. Vamos a ir con la segunda parte. ¿Vale? Aquí me he escrito lo que tiene que hacer el programa y he empezado sobre el anterior. He copiado el anterior y lo he metido en funciones. El anterior abría el fichero binario. Si ese fichero es null, quiere decir que no lo ha podido abrir. Y he encapsulado todo el código que tenía antes aquí, en la opción A. Todo este código lo he metido aquí, en crear fichero binario. Como veis, no recibe nada, porque no lo necesita, porque los nombres están puestos a capón. Si lo veis aquí, crear fichero binario, los nombres están escritos directamente. ¿Vale? Si los pasásemos por línea de comando, esta función tendría que recibir como argumentos los strings con los nombres. 2 argumentos, uno para cada nombre. Y ya está, simplemente. ¿Vale? Este es el mismo código que hemos visto antes. Aquí. ¿Vale? El mismo. Bueno, en el caso de que el archivo binario exista, hay que comprobar. ¿Vale? Lo primero que hacemos es comparar el fichero binario para ver si son iguales o son distintos.
Mm, esta función también lo único que he hecho ha sido meter todo esto que estaba aquí, todo este código, meterlo en una función. En este caso sí que recibe un file asterisco. ¿Vale? Aquí hemos abierto el fichero binario y en principio ya está abierto, no hace falta que lo volvamos a abrir, con lo cual el puntero a ese file se lo pasamos a comparar fichero binario. Vale. En comparar el fichero binario he creado esta variable iguales. Digo que si son iguales es 1 y si son diferentes es 0. Me ayudará a devolver un resultado. Aquí cuando comparar un fichero binario devuelvo un entero que va a ser esto, si son iguales o no, o si hay algún error. Vale. Abro el fichero de texto, si hay algún error devuelvo -3, que sería la salida de este comparar fichero. Si no hay un error estoy aquí. Todo esto es lo mismo que hemos hecho antes. La única diferencia es que aquí cuando comparo los datos, si son diferentes, hago iguales a 0. ¿Vale? Lo habíamos marcado aquí. Si el fichero DAT es más largo que el TXT, lo mismo, iguales a 0. Y si el TXT es más largo que el DAT, lo mismo, iguales a 0. Vale. Si son iguales, si iguales sigue siendo 1 llegado a este punto, es decir, no ha fallado ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, digo que todos son iguales y devuelvo lo que hay aquí. Vale. Vale. Si no son iguales, ni tampoco hay ningún error. Si hay algún error, iguales tendría que ser negativo. Y si son exactamente iguales, tendría que ser 1. Si es 0, es que son diferentes. Con lo cual, el fichero binario lo devuelvo al principio y he creado una función para corregirlo. ¿Vale? Vamos a esa función de corregir fichero binario. Si os fijáis, es prácticamente la misma que la de comparar. ¿Vale? He cogido todo el código de comparar y lo he modificado un poquito para corregirlo. Esta variable ya no nos va a ser de utilidad, así que la he comentado. Y hacemos lo mismo. Le abrimos el fichero de texto. En el caso de que sea correcto, empezamos a leer. Y en este momento aquí, si he encontrado una línea que es diferente, lo que hago es mover el fichero binario. fseek es para posicionar el puntero dentro del fichero. Desde la posición actual lo echo para atrás un registro. ¿Vale? Menos el tamaño de un registro. Y sobrescribo en ese fichero binario la información con la que he sacado del TXT. Aquí está la información que he sacado del TXT, está aquí en temp y escribo temp en ese fichero binario. Es decir, lo machaco. Machaco el registro que está mal con uno nuevo. Y eso es lo que va haciendo. Vale, y ahora los problemas de longitud. Si por alguna casualidad el fichero binario es más grande que el TXT, simplemente saco un mensaje que diga, mira, borra el punto .dat y vuélvelo a crear. En el caso de que el fichero de TXT sea más grande que el binario, eso es más fácil de arreglar. Lo único que tengo que hacer es seguir leyendo. ¿Vale? Si los datos leídos la última vez que entramos en este while, aquí leímos unos datos válidos. Si esos datos son 4, si lo he leído bien, escribo esa información y luego sigo leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo. Y si recorro todo el fichero, cambiando todos los que estén mal, el fichero binario no es más largo, ni el fichero de texto es más largo, entonces los dos ficheros tendrían que tener el mismo tamaño y debería
de haber corregido todos los fallos. Cierro el fichero de texto y termino la función. Aquí sale de esta llamada y en principio esta parte no lo haría y cierra el fichero binario y terminamos el programa. Vale. ¿Qué he puesto aquí? Cuando corregimos el fichero de binario me va a dar un valor de salida, una variable de retorno, que en este caso, si ha conseguido corregirlo todo, será un 0. Si se ha salido porque ha habido algún error de algún fichero que no ha podido abrir, será un número negativo. Con la que en mi código, si hay algún error cuando se crea el fichero o cuando se corrige, esta variable tendrá un número negativo, y si esta variable, los ficheros se han corregido correctamente, tendrá un 0, y es lo que voy a devolver. Si en algún momento ha habido un número negativo, devolveré un número negativo diciendo que la función mail ha terminado con un error. Si todo ha ido bien y se ha corregido bien, devolverá un 0. Y con esto ya hemos terminado. Espero que este vídeo hoy haya sido... bueno, vamos a probarlo antes de terminar. Perdonad. ¿Vale? Voy a compilar el código. ¿Vale? Aquí está. Compara los ficheros, encuentra un dato diferente, los corrige y ahora los ficheros me dice que deberían de ser iguales. Si lo vuelvo a ejecutar, ahora me dice que sí, que son iguales. Para hacer otra prueba voy a coger el txt y voy a borrarle esta fecha. Guardar. Si lo ejecuto ahora, me va a decir que los ficheros son diferentes, hay más registros del punto .dax en el punto .txt. ¿Vale? Que lo borre y lo vuelva a crear. Lo acaba de crear y compara que son iguales. ¿Vale? Y ahora, por hacer alguna prueba más, voy a duplicar este y este de aquí, no sé, uno cualquiera, lo voy a cambiar. Muy bien. Vuelvo a ejecutar y me dice que hay un dato diferente y que hay más registros en el txt que en el dat. Los corrige y ahora, si lo vuelvo a ejecutar, me dice que son iguales. Muy bien. Ahora sí, espero que os haya servido de ayuda y un saludo a todos. Hasta luego.